Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierto, y estoy seguro de que a ustedes también. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo, el actor turco que nos roba suspiros y que ha protagonizado grandes éxitos como Love is in the air. Pero, ojo. Hoy no vamos a hablar solo de sus galanes y actuaciones. Hoy vamos a explorar una noticia que ha dado mucho de qué hablar, la supuesta rendición de Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que no puede más? ¿Qué implicaciones tiene esto para su carrera y su vida personal? Prepárense porque el tema está más que interesante y creo que les va a enganchar. Así que si son fans de Kerem, o simplemente les gusta el chisme del bueno, este vídeo es para ustedes. No se lo pierdan. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, empecemos. Bien, para ponerlos en contexto, la semana pasada saltó a la luz pública una serie de declaraciones atribuidas a Kerem Bürsin, en las que supuestamente expresaba su agotamiento, su hartazgo y, en definitiva, una sensación de no poder más. Obviamente estas declaraciones generaron un revuelo tremendo en redes sociales, especialmente entre sus fans, que se preocuparon muchísimo por su bienestar. ¿Por qué? Porque Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, es más que un actor guapo, es una figura muy querida, admirada por su talento, su carisma y su compromiso con causas sociales importantes. Entonces, que él mismo manifestara sentirse así, generó una ola de preocupación y de apoyo. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo, o lo que se le atribuye haber dicho? Según los rumores, Kerem habría expresado su cansancio por la fama, por la presión constante de los medios, por la exigencia de estar siempre perfecto y por la dificultad de mantener su vida personal en privado. Incluso se habla de posibles problemas de salud, relacionados con el estrés y la ansiedad que habría experimentado en los últimos tiempos. Imagínense, la vida de un actor famoso es, desde fuera, muy glamurosa, alfombras rojas, viajes, fans por todas partes. Pero como en todo hay una cara B, y esa cara B puede ser muy dura. La presión constante, la falta de privacidad, los horarios de trabajo extenuantes, todo eso pasa factura. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento, no hay una declaración oficial por parte de Kerem Bürsin confirmando o negando estas declaraciones. Lo que tenemos son reportes de diversos medios turcos y especulaciones en redes sociales. Y como ya sabemos, Internet es un campo de cultivo de rumores y noticias falsas. Por eso es crucial tomar esta información con pinzas y no darla por hecho hasta que el propio Kerem se pronuncie. Sin embargo, la situación ha generado un debate interesante sobre la salud mental de los famosos y la presión que sufren. ¿Realmente estamos siendo conscientes de lo mucho que exigen los medios, el público y la industria a estas personas? ¿Estamos empatizando lo suficiente con sus problemas y sus dificultades? Creo que es importante reflexionar sobre esto. Kerem Bürsin es un ser humano con sus emociones, sus preocupaciones, sus momentos de alegría y, por supuesto, sus momentos de bajón. Y aunque admiremos su trabajo y lo sigamos con cariño, no debemos olvidar que tiene derecho a su privacidad y a su bienestar. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener esta supuesta rendición para su carrera? Pues en principio, muchas. Si estas declaraciones resultan ser ciertas, es probable que Kerem decida tomarse un tiempo de descanso, un respiro para recargar energías y priorizar su salud mental. Esto podría traducirse en una pausa en su actividad profesional, en la cancelación de proyectos o en una disminución de su exposición mediática. Pero también podría ser una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos caminos, para centrarse en proyectos que realmente le apasionen y que le aporten más satisfacción personal. Imaginemos que Kerem decide tomarse un tiempo. ¿Qué podría hacer? Podría viajar, dedicarse a sus aficiones, pasar más tiempo con su familia y amigos, o incluso involucrarse más activamente en causas sociales que le importan. Podría alejarse temporalmente de los focos, para luego volver con más fuerza y con una perspectiva renovada. O por el contrario, podría decidir seguir adelante, pero con más cautela, seleccionando mejor sus proyectos y protegiendo más su vida privada. Todo es posible y solo el tiempo lo dirá. Ahora hablemos un poco de la reacción de sus fans. Como les decía al principio, la preocupación fue masiva.
En redes sociales, los mensajes de apoyo y de cariño se multiplicaron por miles. Sus fans le enviaron mensajes de aliento, le desearon lo mejor y le expresaron su comprensión. Muchos de ellos recordaron la importancia de cuidar la salud mental y le animaron a tomarse el tiempo que necesite. Fue realmente conmovedor ver esa demostración de cariño y de solidaridad. Creo que esto demuestra el gran afecto que Kerem Bürsin genera en el público y cómo la gente valora su trabajo y su persona. Pero, ¿qué hay de la industria? ¿Cómo reaccionarán los productores, los directores y los canales de televisión ante esta situación? Pues en principio la respuesta podría ser mixta. Por un lado, es probable que entiendan la situación y respeten la decisión de Kerem si decide tomarse un descanso. Por otro lado, también es cierto que la industria es implacable y que siempre hay nuevos talentos dispuestos a ocupar su lugar. Así que es posible que algunos productores empiecen a buscar alternativas mientras esperan la posible vuelta de Kerem. No obstante, creo que Kerem Bürsin tiene una posición sólida en la industria. Su talento, su trayectoria y su imagen son muy valorados. Además, tiene un gran número de seguidores en todo el mundo, lo cual es un activo muy importante para cualquier proyecto. Por lo tanto, creo que si decide tomarse un tiempo, no tendrá problemas para reincorporarse a la industria cuando esté listo. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que yo pienso. Como fan de Kerem, me preocupó mucho la noticia. Me gustaría que él estuviera bien, que fuera feliz y que pudiera disfrutar de su vida. Pero también entiendo que la fama y la presión pueden ser muy difíciles de llevar. Creo que es fundamental que priorice su salud mental y que tome las decisiones que considere necesarias para su bienestar. Lo importante es que se sienta bien consigo mismo y que pueda seguir haciendo lo que le gusta, ya sea actuar, producir, o cualquier otra cosa. Personalmente me gustaría que Kerem se tomara un tiempo para reflexionar, para recargar energías y para volver con más fuerza. Me encantaría verlo protagonizar nuevos proyectos, pero también me importa que esté bien. Y si eso implica que se tome un descanso, pues, lo apoyaré al 100%. Creo que todos, como fans, debemos respetar sus decisiones y apoyarlo en lo que necesite. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Es posible que todo esto sea una estrategia de marketing? Aunque no me gusta pensar así, y no creo que sea el caso, es importante analizar todas las posibilidades. La industria del entretenimiento es muy compleja y a veces, los famosos utilizan diferentes tácticas para generar interés y mantener su relevancia. Sin embargo, creo que jugar con la salud mental de alguien sería algo muy delicado y poco ético. Así que prefiero creer que Kerem está pasando por un momento difícil y que necesita apoyo. Lo cierto es que hasta que no tengamos una declaración oficial de Kerem Bürsin, todo son especulaciones. Por eso es importante no sacar conclusiones precipitadas y esperar a ver qué pasa. Lo único que podemos hacer es desearle lo mejor y enviarle todo nuestro cariño. Y por supuesto, estar atentos a sus redes sociales y a los medios de comunicación, para ver si se pronuncia al respecto. En resumen, estamos ante un tema delicado y lleno de incertidumbre. La supuesta rendición de Kerem Bürsin ha generado preocupación, especulaciones y un debate sobre la salud mental de los famosos. Es fundamental tomar esta información con pinzas, respetar su privacidad y apoyarlo en cualquier decisión que tome. Y por supuesto, esperar a que él mismo se pronuncie al respecto. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem necesita un descanso? ¿Qué esperan que haga en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No duden en dejar sus mensajes aquí abajo en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Me ayudarían un montón. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.